Listo. Continuando con este evento, vamos a dar apertura a la segunda sesión. Invitamos a los programas de Universidad de Caldas con el doctor Fabián Puentes y el doctor Santiago Salazar con su caso clínico Salvando a la recluta Carla, tratamiento del rescate en escenario hostil, Universidad CES con el docente el doctor Santiago Sánchez Londoño y la doctora María Alejandra Mesa Zuluaga, con el caso clínico cuando el paciente falla todos los esquemas de tratamiento en colitis ulcerativa moderada severa, la Pontificia Universidad Javeriana con el docente el doctor Rómulo Darío Vargas Rubio y el doctor Jesús Villamizar con su caso clínico colitis ulcerativa refractaria, Universidad del Rosario y Fundación Cardioinfantil con su docente la doctora Margarita Gutiérrez y la doctora residente María Lucía Bernal, caso clínico luz al final del lumen, manejo complejo de un Crohn estenosante y finalmente ya haremos una modificación a los comentarios, pero vamos a dar pie a la apertura del evento. Muchas gracias. Hola, buenos días para todos. Mi nombre es Santiago Salazar. Yo soy fellow de segundo año de gastroenterología clínico-quirúrgica de la Universidad de Caldas y junto con mi docente, el doctor Fabián Puentes, les traemos este caso clínico que lo denominamos Salvando a la recluta Carla. Entonces, para empezar, cuando uno se embarca en una misión de estas de rescate de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, hay dos pasos fundamentales que debemos tener en cuenta. El primero es que debemos conocer a nuestro enemigo y el segundo es que debemos conocer a nuestro objetivo. Primero, conociendo a nuestro enemigo, 6 datos súper importantes de la colitis ulcerativa que nos hace entender por qué es una enfermedad tan difícil de manejar. Lo primero es que en países como el nuestro, en Colombia, su incidencia va en aumento. Lo segundo es que en Colombia ya en el 2021 el grupo de clasificación de enfermedad inflamatoria intestinal ya determinó que en nuestro medio la colitis ulcerativa es, al igual que en el resto del mundo, es más predominante que la enfermedad de Crohn y corresponde a más o menos el 80% de todos los casos de enfermedad inflamatoria intestinal. El dato más importante o el punto más importante que hace que este enemigo sea aún más complejo es su fisiopatología. Es compleja, todavía no la hemos entendido por completo. Adicionalmente, con respecto a su presentación clínica, a veces vemos que estos pacientes tienen muchísimo retraso en el diagnóstico debido a que con respecto a la colitis ulcerativa, hasta el 25% de estos pacientes tienen como primera manifestación en su debut una manifestación extraintestinal, lo que obviamente va a hacer que el paciente dé muchas más vueltas durante los servicios antes de llegar al diagnóstico definitivo. En su diagnóstico no hay un gol estándar, no tenemos ninguna prueba que nos permita definir como una prueba única que nos permita dar el diagnóstico de colitis ulcerativa en estos pacientes y pues acá, sobre todo con las charlas que hemos visto en la mañana, vemos que su tratamiento lleva a múltiples desafíos. Entonces, el caso clínico es una paciente femenina de 22 años con colitis ulcerativa que fue diagnosticada hace 7 años, debutó con una enfermedad moderada grave que requirió hospitalización. Durante esa hospitalización, entonces, se definió que por las características de su enfermedad y por la edad de presentación, entonces se decidió iniciar el manejo con infliximab a dosis estándar de 5 miligramos por kilo, más azathioprina 50 miligramos vía oral cada 12 horas. La paciente inicialmente respondió de forma adecuada a este tratamiento, sin embargo, 2 años después presentó su primera recaída de la enfermedad. En este momento se decidió entonces optimizar el tratamiento con el infliximab, se subió la dosis a 10 miligramos por kilo y con esto se tuvo nuevamente una adecuada respuesta en la paciente. Después de 1 año de tener el infliximab a dosis de 10 miligramos por kilo, se decidió nuevamente por buen control de su enfermedad disminuir la dosis a la dosis estándar de 5 miligramos por kilo. Pero posterior a esto, la paciente empezó con inicio de arteritis periférica como una manifestación extraintestinal de su enfermedad
y nuevamente empezó a presentar dolor abdominal, deposiciones diarreicas y rectorragia. Debido a esto, entonces, el ajuste adicional que se le hizo a la paciente fue reducir la dosis de la aplicación del infliximab de 6 a 4 semanas. Dentro de este control, entonces, por la recaída nuevamente o por las nuevas manifestaciones que estaba presentando la paciente y por los síntomas que estaba presentando, entonces se hicieron controles con laboratorio. Acá se encontró que la paciente tenía una calprotectina fecal muy elevada, 3500, y se solicitaron en ese momento, por lo que se había hecho con el tratamiento con el infliximab, se había solicitado anticuerpos anti-infliximab y niveles séricos del medicamento, los cuales fueron de 46.8 para los anticuerpos y unos niveles menor a 0.1 microgramos por mililitro. Si es una colonoscopia, entonces en la que se evidenció que tenía actividad de su enfermedad en colon, en recto y colon sigmoide Mario 3. Estas es las fotos de la colonoscopia en las que se ve claramente una pérdida total del patrón vascular, no hay anormalidad también del patrón mucoso, se ven úlceras, erosiones y fibrina. Entonces, como ya conocemos cuál es nuestro enemigo, ya sabemos cuál es nuestro objetivo en la paciente, debemos tratar o trazar un plan de batalla en esta paciente, y nos enfrentamos entonces a una paciente que es una respondedora secundaria por presentación de anticuerpos elevados y niveles bajos séricos de anti-TNF, y aquí entonces planteamos varias opciones. La primera era adicionar un etiopurina, esto ya se había realizado, por lo que no entró dentro de las consideraciones. La literatura también dice que el plan a seguir también puede ser cambiar a otro anti-TNF más un inmunomodulador o cambiar de grupos de medicamentos. En este caso, entonces, en el que habíamos pensado era en los inhibidores del JAK, más específicamente el tofacitinib. Entonces, como ya lo mencionaba antes, el tofacitinib es un inhibidor de la Janus quinasa, principalmente la 1 y la 3, la 2 en menor medida, da supresión o genera supresión de señalización de múltiples interleuquinas e interferón alfa y gamma. Su metabolismo es principalmente hepático, aunque comparte también algo de metabolismo renal en un 70 y 30% respectivamente, y tiene una vida media corta de 3.2 horas, lo cual permite o le adiciona al perfil de seguridad de este medicamento, porque nos va a permitir que si el paciente por alguna razón llega a presentar los efectos adversos que tiene este medicamento o a los cuales se someten los pacientes cuando se les da este medicamento, pues retirar el medicamento hace que en poco tiempo ya el paciente no tenga pues en su cuerpo nada de esto, lo que permite que digamos irnos hacia atrás con esas complicaciones. Su inicio de acción es muy rápido, normalmente, o en los estudios que han mostrado que a los 3 días los pacientes ya están con por lo menos resolución de los síntomas, lo cual le hace también pues un medicamento bastante atractivo cuando tratamos o como para usarlo en segunda línea en pacientes en los que ya se han dado biológicos previamente. Este estudio ya lo había mostrado la doctora anteriormente, el estudio TACOS, fue un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, incluyó 104 pacientes que estaban diagnosticados con ASOC y se les dio en los primeros 7 días tofacitinib vía oral 3 veces al día o el placebo más la hidrocortisona 100 miligramos intravenoso cada 6 horas. Los resultados, los mismos que habíamos visto, la diferencia pues, en la respuesta entre los pacientes con tofacitinib y placebo fue a favor del tofacitinib con una diferencia estadísticamente significativa, y al igual que para la necesidad de terapia de rescate durante la hospitalización. Al día 7, 30 y 90 también se estableció entonces cuál era la proporción de pacientes que iban a necesitar colectomía, que fue mucho menor en los pacientes con tofacitinib, y con respecto a la proporción de pacientes que necesitaron terapia de rescate durante estos 3 periodos de tiempo también fue mucho menor para el tofacitinib, igual que la proporción pues, estimada de pacientes que iban a necesitar la terapia de rescate. Entonces, a nuestra paciente le dimos tofacitinib
iniciamos con 10 miligramos cada 12 horas. Esto nos llevó a tener un control adecuado de los síntomas y luego de 8 semanas de tratamiento se hizo una colonoscopia control en la que vimos que había una respuesta adecuada con respecto a la actividad de la enfermedad, pero nos encontramos pues con esto, la paciente presentaba unos pólipos inflamatorios asociados probablemente a todo el tiempo en el que la paciente no tuvo un adecuado control de su enfermedad. ¿Qué pasa? Acá en este punto veníamos muy bien, pero nos encontramos con un enemigo que no habíamos pensado al principio. El nombre clave, pues como para proteger su identidad verdadera, es EPS, porque hizo que no se le entregara los medicamentos a la paciente, y esto llevó a que nuevamente la paciente desafortunadamente hubiera presentado una nueva recaída de su enfermedad. Para concluir, entonces, el tofacitinib ha demostrado que es un medicamento efectivo y seguro como terapia de rescate en los pacientes con EASUC o con una colitis moderada grave refractaria a los esteroides y los biológicos. Tiene un excelente perfil de seguridad, su perfil farmacocinético también es bastante favorable, y el hecho de que sea por administración oral lo hace también una opción muy atractiva para el tratamiento de estos pacientes. Antes del TACO, del estudio TACO, digamos que no teníamos evidencia científica tan robusta, porque la mayoría de los reportes que hay son reportes de caso o series de casos que la mayoría de los casos son retrospectivas, lo cual hace que obviamente estos estudios tengan unos sesgos importantes. Actualmente estamos necesitando estudios grandes a gran escala con el uso del tofacitinib en estos pacientes para poder delimitar mejor su perfil de seguridad y su eficacia. Sin embargo, como les digo, con lo que tenemos pues como mano en la literatura, vemos que es una gran opción para manejar estos pacientes. Muchas gracias.